Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Noticias en torno a Kylian Mbappé, donde según el diario El Equipo, al cual siempre hay que leerlo o escucharlo, confirma que Kylian Mbappé no renovaría y se quedaría un año. Es decir, cumpliría su contrato, él no saldría este verano, no iría al Real Madrid y a partir del año 2022 ya decidiría su futuro. Esto es lo que informa el diario francés L'Equipe con respecto a Kylian Mbappé, que tendría claro ya su futuro. Por otra parte, también enlazando obviamente con lo que es el contexto directamente Real Madrid, algunos informan de que el Real Madrid de esta manera esperaría que al no obtener respuesta de renovación Kylian Mbappé, al no renovar con el PSG y sabiendo que se iría gratis al año siguiente, pues el Real Madrid esperaría una llamada de Nasser Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain de cara a obtener dinero al menos. Es al menos aquí como podemos ver en el diario Marca lo que se está contemplando, con José Félix Díaz de por medio, que como todos sabemos, pues bebe a nivel informativo del Real Madrid directamente, con más o menos tino, pero información del Real Madrid directa al fin y al cabo. Y el único objetivo del Madrid, según se apunta, sería Mbappé, por otra parte. Es decir, que todo lo demás, todo lo que trasciende con otros posibles jugadores que se mostraran interés por ellos, está todo absolutamente paralizado. El foco y el núcleo sería única y exclusivamente Kylian Mbappé, lo cual desde mi punto de vista es un clamoroso error, porque el Real Madrid tiene un déficit goleador, un déficit de calidad en la parcela ofensiva, necesita a alguien diferencial, necesita un jugador diferente, necesita un tipo que acompañe a Karim Benzema de verdad en la faceta goleadora, cosa que a día de hoy obviamente el Real Madrid no tiene. Entre los meninos brasileños, Asensio y Hazard, obviamente nada de esto tiene el Real Madrid. Por lo que al final, recogiendo un poquito sensaciones, también informaciones de otros periodistas, como Fabrizio Romano hace varios días, que apuntaba que Mbappé se quedaría sí o sí en París, pues recogiendo un poquito todo el batiburrillo, al final con lo que me quedo es que Mbappé veo muy difícil que vaya a venir, tal y como están enlazándose o evolucionando, progresando los acontecimientos. Mi sensación es que se queda, que no vendrá y que encima el Real Madrid no tiene plan B. Y eso es lo que más me chirría y lo que más me cabrea. Porque es que al final, tanto esperar, el equipo se ve sumamente afectado. Esperando el Real Madrid a Kylian Mbappé no se buscan alternativas. Ni siquiera la de Erling Haaland, que también se hablaría para el 2022. Y así con el cuento de la burra, con todo mi respeto. Muy complicado se pone. Y desde luego la ilusión del madridismo y del madridista va bajando exponencialmente, más allá de lo que diga Josep Pedrerol en el chiringuito, con que siga la gente tranquila con respecto a la posibilidad de Mbappé y de que venga al Real Madrid. Porque la política del Real Madrid, como estamos viendo, según apuntan distintos medios, sería esperar, aguardar una llamada del PSG viéndose obligado a tener que vender. La diferencia, a mi juicio, con respecto a este tipo de políticas que sí le funcionaba al Real Madrid en otros momentos, en otras temporadas y en otras circunstancias y en otro mundo al actual, es que esos clubes a lo mejor sí que necesitaban equilibrar, cuadrar cuentas, necesitaban dinero, necesitaban liquidez, pero es que el PSG no necesita, a mi juicio, nada de esto. No necesita vender a Kylian Mbappé por una cuestión económica. Si no se va y se queda, pues oye, el mal, el menos. Por lo menos lo tienes un año más, creo yo. No estoy en la directiva del Paris Saint-Germain, obviamente, pero esa es mi percepción y estas son mis sensaciones. Bastante negro pinta el asunto para el Real Madrid con respecto a Mbappé. Bastante difícil veo el futuro de Mbappé vestido de madridista y cada día que pasa lo veo más claro que se va a quedar en el Paris Saint-Germain, también claro que no va a renovar, y ya el año que viene Dios dirá qué es lo que pasa con Kylian Mbappé.